es Camilo Cárdenas. Vamos a proceder a explicarles el reactor de isomerización que se encuentra en la norma ISA, correspondiente a la clase de control de procesos industriales 1. Buenas noches, mi nombre es Daniel de la Núñez. Acá, como podemos ver, ese es el corazón de nuestro proceso, que es un reactor de isomerización. Este reactor pues está refrigerado por medio de unas chaquetas, las cuales circula el agua refrigerada, el agua refrigerante. Un reactor de isomerización es el que nos permite, mediante un proceso, convertir una molécula en otra molécula, con sus mismos átomos, pero en diferente disposición. Bueno, acá como vemos estos ductos, una es la salida de condensado, otra es la entrada de refrigerante y otra es la entrada de vapor. Podemos observar, empezando ascendentemente, que este es una trampa de vapor, la cual no me permite que salga vapor, sino que únicamente retorne el condensado. Acá podemos observar una válvula simple, normalmente cerrada, que está controlada por un indicador de posición mediante una señal binaria, 0 o 1. Acá, en este ducto, podemos observar la entrada de refrigerante a la chaqueta del reactor, y también podemos observar un contraflujo. Esto quiere decir que hay un condensado que ya tiene que retornar por este flujo y ir a la línea de condensado directamente. Ya lo que realmente nos es útil entra a la chaqueta por ese mismo ducto. Acá podemos observar también que está controlado el proceso por medio de una válvula normalmente abierta. Siempre está pasando el flujo por acá y está igualmente controlado por un indicador de posición, que más adelante vamos a explicar en detalle cómo funciona el indicador de posición. Acá podemos encontrar en el otro ducto la entrada de vapor, que es por una válvula reguladora inicialmente, y más adelante encontramos una válvula normalmente cerrada por un controlador indicador de posición, y esta es la entrada de vapor. Entonces, en esta parte tenemos el motor, que por medio de un eje me acciona estas aspas que están internas en el reactor de isomerización. Este motor le entra una señal proveniente de un control indicador de posición, al cual también el encoder del motor le envía una señal, en este caso binaria, para poder identificar en el proceso lo que se requiera para la velocidad del motor. Entonces, de esta manera va a aumentar o va a disminuir dependiendo de los requerimientos del proceso. Vemos también que este indicador de control de posición tiene una salida de señal de datos a la cual llega a un control indicador de temperatura. Este control indicador de temperatura tiene otra entrada de señal proveniente de un transmisor de temperatura, generalmente una termocupla. Esta está también interna en el reactor de isomerización y envía una señal al control indicador de temperatura para que éste sepa a qué temperatura está el reactor, y así procesar esa información con el control indicador de posición para enviarla a este elemento, que es una solenoide. Esta solenoide me va a accionar esta válvula reguladora dependiendo pues del proceso. La va a abrir o la va a cerrar dependiendo de lo que se requiera. A esta válvula solenoide le ingresa otra señal de datos proveniente de esta parte, que es un transmisor de flujo. Este transmisor de flujo va acoplado en la línea de vapor, en la línea de salida de vapor. Este transmisor de flujo lo que va a hacer es indicarle a este control indicador de flujo la cantidad de vapor que está saliendo por esta línea. Entonces, este control indicador de flujo convierte la señal que le llega del transmisor de flujo, le saca la raíz cuadrada para poder enviar una señal de datos al solenoide que me actúa la válvula reguladora.
Este solenoide tiene este sistema de menor que, el cual le indica a la solenoide, valga la redundancia, qué dato o qué señal es la menor. Entonces, en ese caso, dependiendo de la señal menor, él se abre o se cierra. Entonces, esta solenoide siempre va a tomar en cuenta primordialmente la señal de menor valor de estos dos indicadores, del indicador de control de flujo y el indicador de control de temperatura. Suministro y la descarga del producto. Como se puede observar en esta línea, aquí tenemos el suministro del producto, que está controlado por una válvula de activación manual, que puede ser tipo mariposa, tipo bola o genérica. Acá en esta parte tenemos el retorno de agua fría, que está controlado por una válvula de retorno automático y controlado por un controlador de posición. Más abajo tenemos la línea de descarga. Igualmente la línea de descarga está controlada por un controlador de posición y activada por una válvula de retorno automático. Bueno, ahora vamos a explicar en detalle lo que es el controlador indicador de posición, que está ubicado 5 veces en todo nuestro proceso. Inicialmente tenemos acá un switch de posición alta y un switch de posición baja. Estos dos asteriscos que vemos acá, lo que nos quiere decir es que está perteneciente a todo el proceso del reactor y tienen estas letras de abajo. Entonces acá podemos observar que acá se le podría poner, por ejemplo, B y B y pertenecería a esta válvula. Ahora, por medio de una línea binaria, tenemos el controlador indicador de posición, que a su vez envía la señal al solenoide, que actúa con la válvula 3 vías, que está alimentada por medio de aire comprimido. Esta, por una línea neumática, activa el cilindro simple, lo cual permite la apertura o cierre de la válvula. Y por esto hemos terminado el reactor de isomerización según la norma ISA 5.1. Muchas gracias.